Entonces recién hablamos de los tipos de organizaciones. Bueno, acá viene un concepto muy importante, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre organizaciones y empresa? O entre el término de organización y empresa. Aunque la relación entre ambas se cumple en esta dirección, es decir, todas las empresas son organizaciones, no se cumple en la dirección contraria. No todas las organizaciones son empresas. ¿Les queda claro eso? ¿Qué estamos diciendo ahí? La diferencia entre las organizaciones y las empresas reside en la finalidad para la que se crearon. Básicamente es eso. En las organizaciones, los fines por los que los socios o propietarios deciden poner en marcha el proyecto pueden ser de distinto tipo. Pueden tener, como vimos anteriormente, tipos educativos, culturales, de ayuda humanitaria, sociales, médicos, ecológicos, económicos, entre otros, ¿no? En las empresas, sin embargo, los fines por los que... A ver que hay dos más que se quieren agregar. ¿Está? En las organizaciones, en las empresas, sin embargo, los fines por los que los socios o propietarios embarcan un proyecto común son de naturaleza económica. Las empresas se crean para obtener beneficios económicos, que tengan una retribución a corto o a largo plazo hacia sus propietarios, ¿sí? Bueno, las empresas no existirían si no proporcionan algún beneficio a sus propietarios, y todo esto va de la mano con lo que estábamos viendo anteriormente. Esta afirmación no quiere decir que las empresas, además de la finalidad de lucro de sus propietarios, no puedan tener fines distintos de carácter no lucrativo. Casi todas las empresas serias, por lo menos en este momento, tienen algún tipo de responsabilidad social empresaria. A todos esos puntos lleva algún tipo de evolución hacia la sociedad, crear conciencia ecológica, crear conciencia de cooperativismo, crear asistencia, digamos, hacia sus colaboradores, que son, fines que no hacen directamente al fin económico, sino que tienen también un fin social. Ahora, siempre el fin primordial es el económico. Las empresas son un tipo específico de organización, que se diferencian del resto de las organizaciones porque aunque tengan otros fines, su principal objetivo, como hablábamos recién, es generar ganancias para sus dueños. Las empresas, al comercializar sus productos o servicios, pretenden obtener ingresos que le permiten reponer los recursos necesarios para seguir produciendo o prestando servicios. Y de igual manera, aumentar sus beneficios cada vez más. Al hablar de beneficios nos referimos a aquella parte de los ingresos que exceden los costos de la empresa, los costos que ha necesitado para producir sus productos o prestar sus servicios. ¿Les queda claro esto de cuando hablamos en una empresa de obtener beneficios? Los beneficios justamente son lo que podemos llamar ganancia, o sea, la diferencia entre lo recaudado y lo gastado serían los beneficios. Ahí va más de la mano de términos financieros, contables. La idea de profundizar mínimamente en esto es que ustedes se vayan haciendo de algún lenguaje, de alguna terminología, que seguramente en algún momento les va a tocar afrontar, definir. Yo siempre les aconsejo que cada vez que vayan a una reunión, vayan con un papel y lápiz y vayan tomando nota, más allá de tomando nota de consideraciones generales, de apuntes de trabajo, siempre guárdense un lugarcito de la hoja para ir armándose su
su diccionario personal. Porque en este mundo de la empresa, de las tecnologías y todas esas cosas van a empezar a descubrir, aprender nuevas palabras. Provecho, David. Que está bueno no quedarse con la duda de qué significa. A ver, yo le estoy hablando de que hace 30 años que estoy desandando el camino dentro de una empresa y colaborando a su vez con otras empresas y en este mundo de la educación. Pero hace 5 años vino un nuevo director a una de las empresas y me empezó a hablar en una reunión de los SkyU. ¿Alguien sabe ustedes, por ejemplo, qué es un SkyU? Nadie sabe. Nadie lo ha visto por ahí. SkyU, digamos, en inglés está pronunciado, se pronuncia SkyU. El acrónimo que define eso es la S, la K y la U. SKU. ¿Nadie sabe qué es un SKU? Bueno, anótenlo por ahí. Lo podemos googlear si quiere, profe. Bueno, denle listo, los que tengan ahí disponibilidad de internet, googleen a ver qué es un SkyU. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Mientras alguien busca ese término, va a haber muchos términos así como... Perdón, profe. sí. Stock Keeping Unit. ¿Qué dice? Stock Keeping Unit. Bien, ¿qué significaría eso? Unidad de mantenimiento en almacén. Bueno, David, vos que estás en una empresa y te voy a usar para seguir el ejemplo. Cada lavarropa que se produce y ya embalado como producto ¿Va por terminado. el lado de la cadena de valor, profe? No, es mucho más simple que eso. Cada lavarropa embalado, listo para la venta, así como llega después al supermercado o a Genesio, ¿sí? Tiene un código de producto. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a decirle código de producto terminado. Bueno, internacionalmente, y por convención internacional, eso se llama SKU. Es el código de producto terminado. Entonces, cuando uno va a un software como SAP, que es un estándar internacional para el manejo, un ERP, digamos, vas a hablar de SKU. El código del producto es un SKU. Entonces, si vos te paras en la otra punta, y volvemos a este mismo ejemplo del lavarropa, espero no equivocarme, pero Aladio a lo mejor compra el motor entero, ¿sí? Compra el motor para poner en ese lavarropa, porque no lo produce. Ese motor se lo está comprando otra empresa. Entonces, ese motor tiene un SKU, tiene un número, un código de producto, porque es el código de producto que le puso la otra empresa para codificar su producto terminado, que termina que se convierte en un insumo nuestro. ¿Se dan cuenta cómo se relaciona todo entre sí? Y si volvemos a la primera unidad, donde hablábamos de sistema, ¿se acuerdan que el sistema tenía una entrada, un proceso, una salida y una retroalimentación? En el proceso de la fabricación del lavarropa, necesitamos insumos. Ese insumo, uno de esos insumos, es el motor, que está en la entrada para producir la salida, que sería el lavarropa. Pero para la industria que nos proveyó de ese motor, el motor fue su salida porque era el producto terminado. Y para producir ese motor, la entrada fue seguramente el cobre del alambrito para el bobinado, el aluminio para la carcasa. Entonces ven cómo se van enlazando y muchas veces lo que es salida de uno termina siendo ingreso de otro. El SKU nuestro, del producto que fabricamos, puede que termine siendo el SKU de ingreso para un producto terminado de otro, ¿sí? Bueno, no se sientan incómodos cuando escuchen una palabra que no la entienden, que no saben de qué se trata, anótenla
pregúntenmela, googleenla, pero nunca se queden la duda de que escucharon una palabra y no saben de qué se trata, ¿sí? Porque eso les va a ayudar a ustedes a enriquecer el lenguaje y a no quedar en offside en una reunión donde están hablando de determinadas cosas y de decir, a ver, es normal y siempre le va a pasar que va a venir alguien, y lo vamos a ver un poquito más adelante acá, con terminología nueva, y está bueno incorporarla para uno mismo, ¿no? Bueno, a ver qué punto me quedo acá. Vamos directamente a, perdón, acá me pasé, estábamos hablando de empresa. Dentro de las empresas tenemos un tipo de empresas que, por cuestiones de cercanía y por cuestiones de caso de estudio, digamos, es interesante ver que son las pymes, ¿sí? Porque tenemos las grandes empresas y tenemos las pymes. Nosotros vamos a analizar solamente las pymes para ver de qué se trata básicamente, o qué es una pyme. Una pyme, o básicamente podemos definir una pyme de dos formas, cuantitativa y cualitativamente. Cuantitativamente podemos decir que una pyme se puede identificar como pyme de acuerdo a la cantidad de empleados, o de acuerdo al volumen de venta, o de acuerdo al capital que tienen. Esos son parámetros como para decir, no, esto es una pequeña empresa, esto es una pyme, que significa pequeña y mediana empresa, o esto es una gran empresa. Las pymes cualitativamente se distinguen porque sus propietarios son casi siempre una o muy pocas personas, muchas veces una familia. Ellos mismos suelen ser los administradores y además realizan funciones productivas, o sea, hacen de todo un poco. Hacen funciones comerciales, la gestión comercial, financiera, y esto le imprime a las pymes ciertos rasgos típicos. En las pymes, por lo general, se entremezclan los procesos macroeconómicos con la carga emotiva de los procesos familiares. O sea, en una pyme, no sé, fallece la mamá del dueño y normalmente es un momento crítico de la empresa normalmente tiene un tiempo hasta que se acomoda de nuevo, porque normalmente el que maneja todo está afectado por una situación emocional, entonces se entremezcla mucho la economía de la empresa con las cuestiones emotivas. Están sujetas a las personalidades de sus dueños y eso afecta mucho normalmente las interacciones económicas. Suelen pasar normalmente estas empresas de padres a hijos, es normalmente como que se heredan los cargos. Debido a que predominan las decisiones personales sobre los acuerdos, es como que los dueños, al ser uno o muy pocos, tienen muy poco consenso, por lo general son ellos los que deciden qué se hace y listo. Al ser ellos justamente los que deciden no tener que consultar tanto, consensuar tanto, como lo puede ser en una gran empresa donde se juntan los gerentes, debaten, proponen ideas, uno aporta una, otro negocian. Acá como normalmente todo eso no sucede, los tiempos son mucho más cortos, con lo cual la capacidad innovadora de las pymes normalmente suele ser muy buena, el tiempo de reacción suele ser muy bueno, porque por lo general depende de muy pocas personas, a veces, y la mayoría de las veces, de una persona. Aunque esas relaciones muchas veces no son tan profesionales o racionales, ¿sí?
Normalmente estas empresas, para ser una pyme, no tienen supremacía en el mercado, son pequeños jugadores. En la economía argentina hay mucha pyme, son todos por lo general pequeños jugadores, pero son muchos que aportan mucho movimiento de economía. Solo actúan en uno o pocos ramos de actividad y por lo general no se diversifican demasiado ni se extienden. Las pymes sobreviven en un mundo donde los verdaderos protagonistas son las grandes corporaciones, pero son sin embargo viables, son innovadoras y son adaptables a los cambios. Por lo general las pymes se expanden donde hay una política que promueve el desarrollo global de la economía, aunque el exceso de pymes puede significar una degradación de la estructura productiva por un aumento del cuentapropismo. O sea, cuando hay demasiado cuentapropismo, demasiada pyme chiquita, digamos, puede no ser bueno para la economía de escala. Básicamente esto y conceptualmente lo que quería que viéramos del tema de pymes, ¿sí? Vamos a entrar ahora dentro de organizaciones y empresas. Acá la presentación dice organizaciones, pero acá organizaciones está visto desde el punto de vista que las empresas están contenidas dentro de lo que es una organización. Hablamos que dentro de las organizaciones o las empresas hay algo muy importante que es la cultura organizacional, ¿sí? ¿Qué es la cultura organizacional? Cada miembro de una organización trae consigo una serie de valores, moral, ética o conductas provenientes de sus relaciones extra organización, extra empresa y los grupos en los que se maneja. Es así como dentro de cada organización se crea una subcultura con patrones de conducta propios, adquiridos y ajustados al contexto del patrón cultural de la sociedad que la comprende. Una empresa como Aladio, situada en Luque, seguramente tiene cuestiones culturales muy distintas a lo que puede ser Renault en Córdoba o Volkswagen y General Pacheco en Buenos Aires, simplemente porque tienen cuestiones culturales distintas, nada más. Por eso también podemos decir que la cultura organizacional es un conjunto de creencias, hábitos, valores, actitudes y tradiciones de los miembros de una empresa. Simplemente como anécdota, y porque estamos en una ciudad chiquita, donde nos conocemos casi todos, Villa del Rosario está creciendo, ya no podemos decir que nos conocemos todos como cuando yo era chico, pero les cuento una anécdota del caso de, ya que lo tenemos David ahí, que usamos el caso de Aladio y por una cuestión de cercanía, yo vengo de una familia numerosa de abuelos, 16 abuelos por parte de abuelo paterno, 19 hermanos, 19 hijos por parte de abuelo paterno, y 19 hijos tuvo mi abuela materna, o sea, bien grandes. De esos 19 Bertolés, en Luque hay radicados muchos Bertolés, pero por cuestiones de cuando los anotaban a los viejos, en Luque no son Bertolés, sino que Luque, como es una colonia piemontesa, italiana, sonaba más Bertole. Entonces le fue más fácil sacarle la Z y que sonara como italiano, entonces la mitad están anotadas como Bertole y los otros, el resto somos Bertoles con Z. O sea, el apellido es de origen español, pero en Luque suena como si fuera en Italia. Le hicieron quedar bien. Bueno, hay un personaje que tiene como 90 años, ya pasó creo los 90 años, Don Pum Pum Bertolé, que vive en la ciudad de Luque, que trabajó en Aladio desde que era chico, ¿sí? Se jubiló en Aladio, toda su vida transcurrió en Aladio. Yo tengo un hermano menor que vive en Estados Unidos,
con el que nos llevamos 1 año y 2 meses, cuando empezó a querer trabajar su primer trabajo formal, mi papá lo habló a su tío, Pum Pum Bertolés, que vive en Luque, y lo hizo entrar en Aladio. Mi hermano trabajó 2 meses en Aladio y realmente se sintió que no era lo de él y lo había ubicado en un puesto lindo, estoy hablando de esto 25 años atrás, ¿no? Yo le doy un caso. Un tipo Entonces, entró a trabajar y al día sí, siguiente se fue. No le gustó. y O bueno, y sea, sí, sí. hay Y para todo. mi hermano aguantó 2 meses y a los 2 meses dijo, che, esto no es para mí, y se fue, renunció, bien, renunció y se fue. Hoy, 25 años después, el tío de mi viejo con el que tengo una excelente relación, no le dirige la palabra a mi hermano. O sea, hay una cuestión cultural tan arraigada en Luque, en Aladio, con la pertenencia a la empresa, donde para él fue un desaire tan grande haberle dicho que no al lugar a donde él estuvo toda su vida, y eso es parte de la cultura organizacional. O sea, Aladio generó un sentido de pertenencia y supo aprovechar eso que es totalmente informal, que va mucho más allá de la estructura formal, de un cargo, de la organización, de organigrama que vamos a ver después. eh, Generó sentido de pertenencia y eso es parte de la cultura organizacional. Y sacándole buen provecho, una empresa puede obtener buenos réditos del manejo de esa parte que es totalmente informal. La cultura organizacional se expresa a través de sus estrategias, de estructuras, de sistemas. Una organización con valores y normas claras promueve conductas positivas que se traducen en una mayor productividad dentro de la empresa y en adecuada proyección de la organización y fuera de ella. Si uno no se ocupa de eso, normalmente genera todo lo contrario de lo que no, veníamos hablando. Una empresa ya hoy, yo siempre utilizo este ejemplo como forma didáctica de que se entienda, si uno se remite a libros y se sitúa en la época, por ejemplo, del Martín Fierro y toda esa época del campo, digamos, y si uno ha visto alguna película de esa época o ha leído algo y habla del patrón de estancia, el patrón de estancia lo tenían los peones con el látigo. Ahora, ¿qué podía pensar ese peón de su patrón? Era el diablo, o sea, era, bueno, gracias a Dios, eh, no podemos decir que se ha erradicado socialmente, pero ya no existe, ya no hay una organización viable con esos métodos. Ya las organizaciones, las empresas han entendido que la persuasión, que los objetivos, la recompensación de esos objetivos, y cuando hablo de recompensación, de recompensa, no hablo de cuestiones económicas solamente, sino hay muchas cuestiones que hacen a que uno se sienta parte de la empresa, reconocido por la empresa, o que se están preocupando por uno y te hacen sentir parte. Y eso hace que uno devuelva, digamos, algo con ganas, con buena voluntad, con ganas de devolver todo eso. Entonces, ahí vamos a empezar a describir algunas de las cuestiones a identificar. Que ustedes por ahí se plantearían, che, ¿para qué vemos esto? Una de las patas muy importantes y que vamos a ver en unidades más adelante es que para encarar cualquier sistema que vayan a programar, que es el objetivo de ustedes, programar, primero van a tener que hacer un relevamiento. Entonces, cuando les toque hacer un relevamiento, van a decir o van a tener que tratar de elegir
¿a quién le van a hacer un cuestionario? ¿A quién le van a pasar una ficha para que llene? ¿A quién le van a pedir información? Y muchas veces ustedes van a tener que sacar provecho de estos ritos, de estas cuestiones que tienen que aprender a identificar para ver cómo manejarse, digamos, en el ámbito en el que les toque. Porque tal vez ustedes conozcan las organizaciones donde se están manejando ahora, su familia, la empresa, la escuela, su barra de amigos, pero cuando caen a una empresa nueva o tienen que relevar un trabajo nuevo, lo más probable es que caigan a una organización donde ustedes no conocen nada. Entonces, el primer trabajo que tienen que hacer es emprender a identificar ciertas cosas, y eso conceptualmente es lo que quiero transmitirle ahora y dejarles como herramientas para que ustedes empiecen a identificar esas cosas. Entonces, dentro de esos rasgos que hablábamos de cultura organizacional, tenemos ciertas cosas que las podemos catalogar o resumir en estos 4 ítems que puse en la presentación. Los ritos básicamente son gestos o ceremonias que van de lo informal, como saludos, felicitaciones o festejos, a la presentación e iniciación de un nuevo empleado o cualquier otra ceremonia formalizada por la administración. Esto por eso puede ser formal o informal. Yo no sé si se los comenté, si se los vuelvo a comentar, no está de más, pero entre las costumbres que hay en el interior y en Buenos Aires, más aún en Capital Federal, son muy distintas a las nuestras. A mí me costó mucho cuando empecé a interactuar mucho con personas de Buenos Aires, porque cada vez que iba allá, y sobre todo que era muy pichoncito, digamos, llegaba y te ponía en la cara para darte un beso. Y acá en el interior, entre los hombres no nos damos besos, o sea, bueno, eso es Te algo tocó que... en Buenos Aires. Allá te encaran todo para darte un beso. Claro, claro, Miraba raro, así, claro, es así. Bueno, yo creo que toda esta integración, toda esta agilidad que han dado los medios de comunicación, como esto, como Zoom, como Skype, han hecho que las costumbres se hayan trasladado con mucho más rapidez. Y hoy es normal que incluso entre amigos, hoy acá en Villa del Rosario te juntás y te saludás con un beso, con un abrazo. Hace 5, 10 años era impensado, era hasta medio mal visto. A ver, cosas como, no sé, ver una película, uno veía una película hace 10 años atrás y vos decías, esta película es rusa, porque vos veías los autos y vos sabías que ese tipo de auto se veían únicamente en Rusia. O vos decías, no, esta película es europea o es americana, por los tipos de autos que vos veías. Hoy se ha globalizado tanto que el mismo auto que ves acá lo ves en Rusia, lo ves en Europa, lo ves en Estados Unidos. Es muy difícil, todo se ha globalizado mucho. Entonces los ritos también, pero siempre va a haber cosas que van a ser propias de esa organización. Y ahí es donde tenemos que estar atentos para identificar esos pequeños rasgos, esas pequeñas cosas, esos pequeños ritos, ¿sí? En Georgalos tenemos la costumbre de que el que cumple años en la administración, hoy es un sufrimiento que decimos, esto está al revés. ¿Cómo puede ser que el que cumple años tiene que llevar medialunas para el resto? ¿Está? Somos 60, tenés que comprar 60 medialunas hoy, son más de 1000 mangos. Entonces, sobre que cumplió años, en vez de recibir una felicidad, bueno, pero tenés. Entonces, supónganse, ustedes van como una empresa nueva y tienen que hacer justo el día de su cumpleaños un relevamiento. ¿Tá? Y como dueños de una empresa o como empleados de una empresa, una vez identificado eso, ¿qué sería bueno como un gesto de cortesía para caer bien y abrir puertas?
che, habilítenme presupuesto, necesito 1000 mangos, tengo que comprar factura porque necesito caer a esta empresa, porque hoy cumplo años y si se enteran, ahí tienen la costumbre de, ¿ve? Ese es un ejemplo de cómo identificar ciertas cosas que después pueden aflojar que alguna información que sienten que es media confidencial o que, che, esto no tendría que decir, bueno, vos cuando estás en un ambiente ya más distendido, entraste en confianza, es como que derribas ciertas barreras y te hacen la vida más fácil, en definitiva, ¿sí? Bueno, a eso apunta con esto de los ritos. Queda 1 minuto, 2 minutos y se va a cortar la charla. Así que cortamos ahora y volvemos en 10 minutos.